hemos vivido 24 días de paro ya, muchas cosas que hacer, se tenían unos puntos claros para exigirle al gobierno nacional el diálogo, pero resulta que quienes están dirigiendo parece que no tuvieran claridad también en las exigencias, y nos hemos visto un poco de gente exigiendo cosas que no tienen fundamento. ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusión de lo que ha pasado con el paro hasta la fecha? Bueno, lo primero es que uno debe felicitar a la gente que está marchando, eso me parece que está muy bien. Las críticas que se le hacen ya en estos momentos es primero a que ha habido el levantamiento de los jóvenes, sobre todo de las mesas de negociación con el gobierno, se paran de la mesa, sobre todo los muchachos de las universidades, y pareciera que no se representan en la actual dirigencia de la misma comité de paro, sobre todo los miembros de las centrales obreras. Entonces, eso deja una mala lectura, sobre todo porque en estos momentos no pueden haber diferencias en cuanto a los criterios y lo que se está realmente discutiendo. Además, porque tiene que haber una invitación a las partes también a que lo que se negocia no pueden ser inamovibles e innegociables. En otras palabras, hay cosas que todavía, cuando usted está en un proceso de negociación, usted no puede llegar y hacer toda una lista de mercado, y hay cosas que tienen que lograr a mediano, a corto y a largo plazo. Por ejemplo, cuando usted llega y le dice implementar los acuerdos de paz en las zonas donde hay tanto conflicto, ese es un punto de negociación del comité de paro. Ese es un asunto de largo plazo, eso no puede ser ya, inmediatamente no se puede implementar, y si esa va a ser la razón para seguir el paro, pues vamos a seguir, porque eso es de largo plazo. La reforma a la Policía Nacional, eso requiere de un proyecto de ley que tiene que pasar por Cámara, Senado, discutir en las mesas, discutir con los expertos en seguridad, los expertos en derechos humanos, para poder armar ese protocolo. Eso no es de corto plazo, eso es de largo plazo. Entonces, de manera que hay que invitarlos, es que si van a negociar, tienen que negociar sobre unas cosas que puedan ser unas de ya en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, tema de las garantías para la protesta, eso es ya. Eso sí me parece que no se puede discutir frente al tema. Y lo otro que hemos visto es que estamos viendo entre las mismas negociaciones como ese sesgo que hemos tenido de clases. Porque usted nunca ve, por ejemplo, la clase rica con sus muchachos que van a las universidades más prestigiosas de este país, nunca los ve reunirse. No tienen una relación, una empatía con las clases más bajas. Escasamente se ve la relación empatía cuando usted, que ha estudiado en una universidad mucho más elevada académicamente, cuando usted es el jefe de la oficina de los demás, porque a ellos los nombran ministros, viceministros, jefes de oficinas principales, descentralizados, institutos, lo que usted puede ver. Y otra cosa que me está preocupando es que las dos caras que tiene el gobierno, una negociar con el comité de paro, pero la otra negociar también con la crema innata de este país, entonces está llevando a negociar politiquería. Usted vio que en la última semana se negociaron viceministros, ministerios y parte de algunos institutos descentralizados. Ahí le acaban de nombrar, por ejemplo, ministra a la hermana de uno de los abogados de los abogados de Álvaro Uribe Vélez. La doctora Lombana es la hermana del abogado Lombana, que está defendiendo a Álvaro Uribe Vélez en los procesos judiciales que tienen. Hay otros, la actual ministra de Cultura, la cogieron como para darle bombón a las etnias, sobre todo la afrodescendiente, porque ella es descendiente de la raza negra. Pero la verdad, no vemos la estructura real. ¿Para qué sirven esos cambios en ese mismo proceso? La nombrada de la vicepresidente, eso ni va ni viene, porque el desprestigio a nivel internacional es mucho y están como yendo a apagar incendios, y sobre todo cuando las redes sociales fueron mucho más poderosas que la verdadera razón de lo que tiene que hacer como política el Estado colombiano. Bueno, Eisenhower, ya que tocamos el tema, ¿el presidente cree que cambiando ministros o las personas vamos a mejorar alguna cosa en el país? Y como lo está diciendo usted, un negocio de la politiquería para tener contentos a los políticos de siempre, en contra de la población colombiana. Él cree que cambiando unas personas va a solucionar el problema. Eso no se soluciona y no es cambiando de actitud, cambiando la estructura, cambiando
lo que hoy tienen, porque lo que hoy tienen no funciona bien para el país. Puede que le sirva a los políticos, pero no le sirve al país. ¿Eso cómo se puede manejar? Lo primero es que el mismo paro y el mismo comité de paro tienen que sentar al gobierno y ponerlo contra la pared, hay que decirlo. Por eso cuando uno le dice que el futuro de los muchachos es para el futuro, no señor, eso es ahora. Esta es la oportunidad, como todos los movimientos donde los jóvenes están involucrados y que luego toda la demás población se va uniendo, es la oportunidad de presionar. Primero porque el Estado todavía sigue siendo muy obsoleto, poco eficiente y sobre todo porque está manejando bajarle la atención a los partidos políticos que están en el Congreso tumbando muchas leyes que son parte de la demanda que hace el paro, con muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de los embajadores. Usted vio ayer que también renunció la embajadora de Francia, la exfiscal, y ya viene otra vez para Colombia a hacer ¿qué? Politiquería, otra vez, porque ya se avecinan las elecciones. Entonces, tenerla como aliada de un partido como Colombia Libre y Justa. El Partido Liberal espera que le den algo de participación, sobre todo en varios ministerios, y amplia su cuota. Y Cambio Radical, usted ya vio, siguen dándole un poco más. Acaban de nombrar también la hermana de Ilia Francisco Toro, que es la directora del partido de la U, para bajarle la guardia a todos esos partidos, de tal manera que algunas reformas en el Congreso puedan pasar bajo ese principio de un consenso que solamente se da entre la politiquería, más no entre la gente que realmente lo necesita. El gobierno sigue leyendo mal, sobre todo las exigencias de estructura del paro. A veces aquí hay que decirlo que el político de por sí practica cosas irracionales y algo que se llama como locura. Y eso a veces es bueno, pero a veces es completamente malo. Es decir, en política, en estos momentos como está la situación en el país, tiene que haber algo de razón en el ejercicio de la política. Pero lo que estamos viendo es unos partidos totalmente desprestigiados, que no tienen empatía con el pueblo que los eligió, que son unos cacicazgos que se manejan a partir de dineros. Usted ve que casi todos los senadores y representantes de la Cámara manejan su votación a punta de clientela. Estamos hablando de presupuestos, puestos y contratos. ¿Eso qué significa? Que se invierte una gran cantidad de dinero en una campaña electoral, y eso es lo que encarece una campaña electoral. Y por eso cuando ellos llegan allá, pues hacen lo que les da la gana con los proyectos de ley, chantajean al Estado, al gobierno de turno, a los ministros para aprobarles sus leyes. De manera que si aquí no hay un cambio estructural en esa parte política, que es como el segundo paso del paro, yo diría que se fracasó entonces en todas las movilizaciones y las reivindicaciones que se estaban haciendo. Al gobierno hay que demostrarle que su estructura como tal y el sistema como tal de gobierno no está funcionando. Pero si seguimos dando, como dice el cuento, palos de ciego en el sentido de negociar nimiedades, es decir, cositerías, de nada vale. Por ejemplo, mire usted, el gobierno anunció subsidios para el estrato 1, 2 y 3 para las universidades. La pregunta hoy por hoy, de toda esa gran cantidad de muchachos que demandan estudiar en ese semestre, que es el segundo semestre de este 2021, dígame cuántos cupos realmente se ampliaron en las universidades públicas para que esos muchachos estudien. Amén de todos los requisitos y filtros que hacen las universidades para entrar a estudiar. Eso en realidad no va a funcionar. Así a la carrera no va a funcionar. Y eso cuesta más o menos unos 6.000 millones de pesos financiar esas matrículas. Esa es la primera bombón que les dieron. Segundo bombón, vivienda para los muchachos entre los 18 y los 28 años, pero con un veneno. El gobierno le da una parte, le da el subsidio, pero la otra parte usted tiene que endeudarse con la banca. Y la banca se está demostrada que es uno de los principales vampiros, chupasangres, como lo quieran llamar, de la poco dinero que tiene la gente en sus bolsillos o en los mismos bancos. Entonces, cuando usted le dan un subsidio, bueno por el subsidio, pero el resto de la plata que va a quedar debiendo a 10 o 15 años por esa vivienda para los jóvenes, se lo va a quedar debiendo la banca, en nada termina el subsidio porque usted termina pagando 2 o 3 veces el valor de esa casa si la comprara en efectivo. Esa es la otra. Y la otra
tiene que ver con la famosa prosperidad. Ustedes vieron que el gobierno está diciendo que le va a dar 60 millones a un emprendedor joven y campesino, si está solo, 60, y si está acompañado hasta 80. La pregunta del millón es, le da ese número de dinero, pero ojo, también lo va a circunscribir a que tiene que hacer un préstamo con un interés muy bajo, sí, en el sistema del Banco Agrario. Pero ustedes saben, el Banco Agrario también se ha convertido en un banco de tercer y cuarto nivel que prácticamente nada le sirve al sector campesino. De manera que los tres bombones en realidad no solucionan el problema del paro. Eisenhower, tocamos el asunto de vivienda. Bernardo Guerra, un concejal de Medellín, en su época, no sé si todavía está de concejal, planteó quién eran los financiadores de la construcción en Colombia. Si lo que él plantea es cierto, entonces, ¿qué le espera a los colombianos? Porque ya no se ven las vallas de los bancos que prestan la plata para construir, sino que todo es el dinero de lavado de activos que se ha venido metiendo también en la construcción. Y son los del negocio, y el gobierno nacional está prestándose para eso, y aparecen firmas de ingenieros, y resulta que al final los verdaderos dueños de eso no aparecen en ninguna parte, aparecen unas firmas de ingenieros. ¿Eso cómo se está trabajando en Colombia? Pues mire, ya lo decíamos en la etapa de pandemia y en otros programas aquí mismo, la mafia ha aprendido a jugar en los niveles más bajos y en las grandes ligas, no siendo ostentosos, pero sí lavando el dinero de una manera más sutil y de tal manera que usted, que no sea perseguible por el Estado colombiano a través de sus, como dice el cuento, de sus sabuesos. La DIAN no lo puede perseguir, el instituto creado para el seguimiento a las finanzas y las riquezas de los más ricos de este país, bueno, una cantidad de institutos que fueron nombrados precisamente para hacer eso. Aquí se utiliza la plata de la mafia, estamos hablando plata proveniente del tráfico de armas, plata proveniente del negocio del microtráfico, que es el que más deja. Es más, para no irnos muy lejos, entre Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, el microtráfico produce, óigame bien, produce en el mes 1.200 millones de pesos en meras microdosis. Y estamos hablando de marihuana, cocaína o lo que se llama bazuco, sin hablar de las famosas drogas sintéticas. Detrás de ellos hay unas estructuras que son ONGs, empresas de fachada, microempresas, asociaciones de industriales y comerciantes que se prestan para lavar activo. Y ese lavado de activos también está asociado al tema de la construcción. Usted mira hoy, para no ir muy lejos, aquí hay tres nombres que siempre nos ha llamado la atención. ¿Quién es alias Doná? ¿Quién es alias Don Diego Pereira? ¿Quién es Mambo? Señores que por sus antecedentes los conocemos de tema de narcotráfico, que negociaron con el gobierno en un momento determinado y hoy legalizaron muchas de sus actuaciones. Pero lo que vemos hoy es que, junto con otras personas, se han apoderado de los famosos territorios que están para explotar o meterlos a los famosos cascos urbanos, compran fincas y luego las van metiendo a raíz de los vacíos que tienen los POT, los planes de ordenamiento territorial, meterlos al casco urbano y ahí construir grandes emporios, sobre todo de la industria inmobiliaria, y se lo venden al sector estrato 4, 5 y 6, en el caso de Dos Quebradas, donde hay mayor boom de la industria de la construcción, crece más en Dos Quebradas que en la propia Pereira, y usted lo que nota es cómo el lavado de activos inclusive se hace con empresas legalizadas, de empresas que tienen aparentemente una fachada muy bonita y le dicen, esos son legales, y lo que hoy queríamos saber es exactamente cuál es el manejo que se le hace dinero, porque usted ya lo veía, varias revistas financieras de este país se lo habían dicho. El eje cafetero es la segunda región en Colombia donde se notan transacciones de dudosa procedencia. A eso agréguele cuánta plata llega procedente de las remesas del exterior, que también son a través de la famosa pitufeo, es decir, cómo la mafia lleva droga al exterior, lavan activos desde allá, lo envían a Colombia a través de esas empresas que dan los giros,
prácticamente se microdistribuye ese dinero en personas que van a reclamar de a 7, 8, 9 millones, y cuando menos piensa, pues obviamente han lavado una gran cantidad de activos. Aquí se maneja eso de esa manera. Tráfico de armas, ya lo habíamos dicho, microtráfico de drogas, como lo que quiera saber. Es más, ahora en el paro, creo que fue el boom de tanta dinero que ha entrado y tanta droga se movió. ¿Por qué? Porque está entretenido la policía, el ejército, la naval, la fuerza aérea con todo el tema del paro. Les descuidaron vigilar las rutas por donde está distribuyendo esa droga, incluido muchos de los muertos, de esos 53 que ya se dicen que han dejado el paro, son fruto también de los que taponaron y que también taponaron las rutas de ingreso de narcotráfico. Y también los mataron porque esa es la manera de cómo ellos mueven esos obstáculos. El otro es el tráfico de personas en la zona y el sistema de gota a gota. El sistema de gota a gota está moviendo en el departamento de Risaralda alrededor de unos 2.000 millones de pesos. Es más, ese fue como la mano financiera ilegal que no permitió que mucha gente tan pobre pues no aguantara hambre, a pesar de que queda comprado su futuro al menos por 1 o 2 años mientras paga esas deudas con el gota a gota al módico 20 o 22 o 30% de interés que le cobran por esos dineros. De manera que todo eso hace parte del mismo negocio, es decir, aquí el dinero, el narcotráfico y todo lo demás va hacia esos canales, pero también viene el gran meollo. ¿Por qué le interesa a la mafia invertir en el tema del gota a gota? Porque controlan territorio. En el tema del tráfico de armas, porque controlan territorio. En el tema de la prostitución prepago, porque controlan también una población. Y en el sistema inmobiliario es porque tienen un interés que la plata la van a recuperar en 1 o 2 años. Y entonces eso les da también una holgura para manejar dinero en efectivo que va a las campañas electorales. Por eso, muchos de los parlamentarios, muchos de los alcaldes y gobernadores se han visto envueltos en grandes problemas que hoy por hoy los financiadores que fueron de la mafia los están presionando. Entonces usted ya ve alcaldes enfermos, gobernadores enfermos, problemas de presión política porque no les pagan la plata que les prestaron en esas campañas y que son dineros en efectivo que poco se le hace seguimiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Sí, Javier, ya tocó el tema con los políticos y todo. En Colombia se dice que hay una línea divisoria entre lo legal y lo ilegal. Y nos aparecen un poco de gente posando de decentes y de buenas personas, haciéndole el trabajo a los que están en la parte oscura, los que no ponen la cara, y son los que aparentan ser las buenas personas en los territorios. ¿Eso cómo puede ser lo que está sucediendo hoy? Eso está muy marcado. Mire, usted puede notar que hay alcaldes que cuando usted los ve saliendo a la palestra pública están de acuerdo con el tema de la marcha. Inclusive hay por ahí audios secretos donde usted ve alcaldes y gobernadores diciéndole no, quemen carros, armen el desorden, que porque eso tiene policías, ¿quién responde? Y se han filtrado. Yo ya quiero ver la Procuraduría, qué va a hacer con los alcaldes y esos, inclusive hasta concejales. Usted ha visto aquí concejales que salieron con que ahora posan de youtubers, malos youtubers, a darle coba a los del paro, a los marchistas, a los que están protestando, para que sigan armando el desorden. Y a ellos se les olvida que son servidores públicos. A eso agréguele también que realmente nosotros tenemos esa gran diferenciación entre la política, entre qué es lo bueno y qué es lo malo. En realidad es un principio de ética que uno diría, ¿dónde aprendieron estos muchachos? Y sobre todo algunos políticos que son ilustrados y se ilustran y se preparan. Hay aquí políticos que viven como un tugurio lleno de latas y cartones, porque tienen títulos de universitario de tal parte, cuando no son falsos, pues bien. Pero en su gran mayoría se preparan para robar y sobre todo para defraudar al Estado. Hoy lo que estamos viendo es que hay unos muy malos políticos irracionales frente al tema del paro, porque usted ve que en un clip de 10 segundos
inmediatamente sembramos una cortina de humo, pero también un sentimiento de odio hacia ciertos sectores de la sociedad. Cuando hay algunos de ellos que se han beneficiado también del sector público, del sector de la mafia, para llegar a sus posiciones, y hoy no quieren tocar a nadie de eso que está metido en el paro. Usted le pregunta, por ejemplo, cuántos empresarios hoy por hoy, y usted lo escuchaba al senador Corrales, cuando decía, a los empresarios hay que decirles que controlen su pauta en dinero a la prensa. Como quien dice, si ustedes siguen hablando mal del gobierno y dándole más apoyo al paro en sus redes sociales, en los noticieros de televisión, radio y prensa, entonces no va a haber pauta publicitaria. Esas son los famosos ambajes, es decir, lo que se llama una especie de autocensura, y es donde empiezan los políticos a cobrarle, y a los grandes empresarios que financian esos políticos malos y corruptos, los financian y empiezan a presionar a quien en cierta medida dependen de ellos económicamente. Entonces aquí esas líneas no se respetan. A eso agréguele, Jorge, que hay una muy mala oposición. Si tenemos malos políticos, también tenemos una muy mala oposición. Es decir, aquí no estamos preparados. Y perdónenme, le diga, quien ha ganado esas curules en el Consejo, en las asambleas, inclusive a nivel de presidencia, hay un muy mal ejercicio de la oposición, porque la oposición se ve en cabeza de 1, 2, 3 personas, pero no hay una unidad de criterios para hacer una oposición real, constructiva, no que siembre odios, ojo con eso, porque nosotros hemos tenido una teoría de casi 50, 60 años, que sembrar odios y miedos genera violencia, desapariciones, se vulnera el principal derecho, que es el derecho a la vida, y ahí es donde uno le diga, ¿dónde están los famosos pacifistas? Ser capaces de cómo conciliar una cosa con la otra en estos momentos de tanto problema que hay en este país, donde hay un estallido social que puede avanzar o lo podemos calmar. Pero yo sí quiero hacerle una invitación exactamente a los que estamos marchando, a todos. Es apuntarle realmente al ejercicio real de esto, es decir, encontrarnos como nación. Y lo otro, muchos de los cambios requieren que vayan a un nuevo pacto social, o lo que se llama un nuevo contrato social. Si hay que reformar esa constitución, hay que hacerlo. Si no le apuntamos a eso, a una revocatoria de ese Congreso total, así sea para marzo, o decirle ya al presidente, definitivamente usted no sabe negociar, no tiene capacidad de mando, no tiene capacidad política para hacer la negociación con los que están marchando, pues lo mejor es hacer lo que han hecho los jóvenes en Francia, lo que hicieron en la famosa primavera árabe, pedir el cambio de los gobiernos en forma definitiva, así eso suene muy radical, así caigamos en una cosa que se llama radicalismo democrático. Cuando la gente se siente perdida, entonces invoca la institucionalidad, lo que nunca ha respetado, como el señor Gaviria, como los políticos tradicionales que ahora están hablando de institucionalidad. El problema del país no es un problema de institucionalidad, es un problema de personas, que la institucionalidad la están manejando personas que no respetan la sociedad colombiana por medio de las instituciones. ¿Qué podemos plantear ahí para decirle a los colombianos realmente qué es lo que está pasando? Hay varios principios, sobre todo aquellos que hablan de respeto por la institucionalidad. Uno le preguntaría, por ejemplo, a Germán Vargas Lleras, a César Gaviria, a Dilian Francisca Toro, al actual presidente, al Centro Democrático, a todos estos partidos, inclusive hasta la misma izquierda, no han respetado la institucionalidad creada a partir de la Constitución de 1991. ¿Cuántas reformas tiene hoy la Constitución? Y para mí, la Constitución política sigue siendo una institución que nos representa a todos, pero que la han querido reformar como les da la gana. Así de sencillo. Aquí hemos perdido, usted recuerda que hay uno de los principios de la Constitución de Colombia, es un país unitario, fundada en la famosa teoría del Estado de Derecho, social de derecho, y se dice que con un régimen descentralizado. Uno hoy se pregunta si realmente en Colombia existe la descentralización. Y ahí es cuando uno dice, no hay respeto por la institucionalidad. Mire usted, alcaldes y gobernadores por encima de ellos y de su propia autoridad, que eso es un irrespeto a las alcaldías o a la figura de alcalde elegido por voto popular y gobernadores por voto popular. Cuando llega y le dicen, aplíquese
la ley 1801 y mándenle la famosa asistencia militar. Pasaron por encima, inclusive de los propios coroneles que dirigen la policía a nivel local. Usted mira que hoy en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, el eje cafetero, hay generales de la alta cúpula nacional de la policía dirigiendo los operativos de desmonte de todo el proceso del paro y los taponamientos que existen en las vías. Entonces, ¿dónde quedó la capacidad de los coroneles, de los mayores, de los que están al frente de los distritos de policía? Hoy, al frente de los batallones, es un general al frente de una brigada, al frente de una división, dirigiendo los operativos. ¿Dónde quedó el principio de descentralización? Pregúntele muchos de los casos. Usted ve a la procuradora, no respeta la institucionalidad diciendo que son responsables los alcaldes y gobernadores de destaponar las vías, de dejar pasar la alimentación, que fluya todo el sistema vehicular y peatonal y todos los ciudadanos que puedan movilizarse, so pena de sancionarlos disciplinariamente y hasta penal. Porque si usted hace parte de eso, o acción o por omisión, se va también de un prevaricato. Eso es lo que yo digo, ¿dónde está el respeto por esa institucionalidad? Agregué, por ejemplo, figuras que se crearon en medio de la centralización que hoy no sirven para nada. Las áreas metropolitanas, que manejan el famoso predial en esta ciudad, ya que el catastro metropolitano, yo veo que eso no sirve absolutamente para nada, sirve para pagar favores políticos de turno. Las asambleas del departamento. Pregúntele al jefe de la oposición, al que fue segundo en votos para ser gobernador de Risaralda, qué tipo de oposición está haciendo con respecto a lo que está pasando en el departamento o lo que está pasando, por ejemplo, con catástrofes como la Virginia, y que inclusive todo el mundo conocía. ¿Qué control está haciendo a la Carder? La inundación de la Virginia se le debe a la Carder, se le debe a la falta de vigilancia en los jarillones, se le debe a que nunca vigilaron las famosas microcentrales eléctricas. Las microcentrales eléctricas que hicieron en las microcuencas del río Risaralda, parte alta, y que inundó también a Viterbo y se vino hasta la Virginia. Se robaron las motobombas. ¿Dónde está el monitoreo con alarmas? No funciona el monitoreo que debía haber sido la Carder que lo debe hacer. Hoy, por ejemplo, respetar la institucionalidad. No hay independencia de la Defensoría del Pueblo, que es el órgano encargado de defender los derechos humanos. Hoy usted vio, o en el transcurso de esta semana, un plantón al frente de la Defensoría del Pueblo de Bogotá, de la Defensoría Nacional, pidiendo la renuncia del defensor, porque no representa a nadie. Y eso mismo se ve reflejado acá, en Risaralda. Mire usted la Defensoría del Pueblo de Risaralda, en manos de un señor que se llama Ricardo Toro, que no defiende a nada. Usted lo vio el día del taponamiento de la Romelia, paseándose con la policía. Imagínese, si usted tiene que permanecer neutral, estaba a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando arrimaron los helicópteros o el avión de reconocimiento sobre los muchachos, sobre los 16. ¿Cómo es posible que hoy se habla de 7 desaparecidos en el operativo de la Romelia? Y aquí todo el mundo dice que no hubo desaparecidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los protocolos que se comprometieron a respetar en ese aspecto? El defensor del pueblo de Risaralda no sirve para nada. A eso agréguele el Ministerio Público. Unas personerías desmanteladas porque no tienen cómo contratar más personal que defienda derechos humanos. Amén de que tampoco saben que es un derecho humano. Todo el mundo quiere que utilizar la palabra defensor de derechos humanos, que con eso es suficiente. No, aquí no hay garantía, ni siquiera garantías legales para ir a defender a esos muchachos que han sido golpeados o arrestados. Procuraduría, en manos también del gobierno central. Y solo se pagan los favores de senadores y representantes de la Cámara que apoyaron con sus votos la elección de un defensor, la elección de un procurador, y se paga con otro lado. Para la muestra un botón. Mire usted, se llevaron un abogado de la oficina jurídica de Dos Quebradas a ser procurador en el Guaviare. Uno se pregunta, ¿es que en el Guaviare no había abogados competentes para nombrar a un procurador de la misma zona, que conozca el Guaviare? Llevan a una persona de Risaralda que ni siquiera sabe qué es la selva. No, eso es inconcebible lo que está pasando. La concentración de poder es tanta en el nivel central que la institucionalidad y la figura de la centralización se perdió en este gobierno. Eisenhower, nosotros si nos sentamos aquí podemos gastarnos horas enteras para hablar de todos los problemas de la región y del país. Pero démosle un mensaje de apoyo a los muchachos en la marcha, a la gente que está saliendo,
a la gente que necesita aprender más, pero hay que hacer más pedagogía para que los muchachos entiendan realmente lo que está pasando en el país y terminar ese vicio de exigir, exigir, exigir sin saber qué se exige, como hacen ciertos sindicalistas. Necesitamos es comenzar a explicarle a la gente realmente qué es lo que necesitamos. Y lo primero que tenemos que enseñarle a la gente es dónde está el dinero de los colombianos vía impuesto, qué es lo que le aportamos a este país para que funcione, que al final no funcione. Mire, uno tiene que darle ánimos a los jóvenes que están hoy marchando, inclusive ellos son como la fuerza o el impulso de esos movimientos, pero no deben olvidar también que allí ya se están, es decir, que el inicio con las centrales obreras también dio para que la clase trabajadora se tocara, pero también a eso hay que anexarle los profesores, hay que anexarle los sindicalistas de vieja data, así no nos guste. Hay que mirar las madres cabeza de hogar, los campesinos, los transportadores. Ustedes vieron que ayer los transportadores también se levantaron de la mesa, no quieren negociar. Es decir, y usted vio algo ayer que nunca se había visto, cómo los gremios económicos de este país pidieron cacao con una carta de todo el Comité Intergremial Nacional a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también pidieron a los famosos tribunales de derechos humanos. Pero, señor, primera vez estamos viendo eso. Déjeme, yo termino una cosa. Sí. Pero ¿cuáles gremios? Cuando es un grupo de una puerta giratoria que termina de embajador, de ministro, de tal, los mismos de siempre, que no le han construido a ese país. Es que yo le digo una cosa, ¿cómo es posible que usted se siente con el atropellador para decirle que van a negociar? ¿Cuándo van a querer soltar esa teta de lo que siempre se han apropiado a través del tiempo? Explíquemelo bien. Sí, es que ese es como la falla estructural que tiene el Estado. Es decir, el actual gobierno, porque al Estado lo representa hoy el gobierno como tal, gobierna para la gente acomodada de este país, para la élite que siempre nos ha jodido la vida, para los bancos. Aquí hay algo que no lo hemos podido todavía canalizar y eso es una función como del paro. Estamos protestando porque hay que tener una renta básica para la gente más pobre, sí, mínimo a un año. Hay que ayudar a las madres cabeza de hogar, a los muchachos que quieren estudiar. Hay que ampliar el cupo de las universidades, todo lo demás. Pero ojo, no nos estamos fijando en el tema de la banca, de una banca usurera como la que hay en este país, que cobra los intereses a unos precios exorbitantes el préstamo de ese dinero. A ellos no los estamos tocando el bolsillo. A ellos inclusive lo están tomando es para que sean a ellos los que financien parte de esa reforma tributaria que se va a presentar de nuevo. De manera que tienen que apuntarle también. Es que lo que queremos decirles es que el problema estructural, los problemas estructurales que tiene el país no son de ahora, son de vieja data, pero eso se cambia solo si se cambia la estructura general del Estado, inclusive a quienes dirigen, esas personas que están ejerciendo esos cargos y sobre todo que dirigen esa institucionalidad, no son los más competentes para eso y tienen una visión de lo que el gobierno les indique que deben hacer, o que un gremio económico que tiene una capacidad de lobby para hacer le indica por dónde deben dirigir la parte económica, la social, la política y todo lo demás. Por eso a eso no le estamos apuntando. Mire, esta es la hora que nuestros jóvenes y todo el comité de paro en ese 19 puntos que están discutiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los proyectos de ley que eran de lucha contra la corrupción? Por ejemplo, bajar el Congreso, bajar las cámaras, los senados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quitarle ciertos poderes a la presidencia de la República? Descentralizar más el país, darle poder a los gobernadores y alcaldes para que tengan mayor democracia. Es decir, cuando hay más crisis en la democracia, debe haber más democrática, debe ser mucho más democrática las soluciones. Y sobre todo, que esos muchachos no desaprovechen la oportunidad. Ahora que hay tanto caudal de inconformes, del estallido, de la rabia, de la impotencia que se siente, es canalizarla realmente hacia un solo propósito y es cambiar en forma definitiva lo mal que tenemos hoy en el Estado. Pero ojo, tampoco podemos desbocarnos en el sentido de disgregarnos nosotros mismos como marchantes
discriminando, no, es que este es estudiante, no, es que Jorge es un tirapiedra, entonces no lo podemos tener aquí, pero resulta que Jorge también marcha, resulta que Eisenhower también marcha, resulta que parte de la alcaldía también marcha, parte de la gobernación también marcha, por aquí le están diciendo a los contratistas y a empresarios, a todo el mundo, inclusive hasta funcionarios, que ustedes no pueden marchar. Qué pena, el derecho a la marcha es para todo el mundo. Miren los sindicatos de los municipios, de las gobernaciones, de las alcaldías, de las empresas prestadoras de servicios, están marchando. Hasta el parasitismo está marchando. Hasta el parasitismo está marchando, porque usted vio hoy por ahí a un senador de los que hemos elegido en Risaralda, del Partido Conservador, colocando a sus secuaces diciéndole que viva el paro, que viva todo, y resulta que ellos han sido los mayores promotores del fracaso del país. Del fracaso del país, pero también de la corrupción de este departamento en los gobiernos anteriores. De manera que hay que salir este 26 y 28, que ya el 28 se cumple un mes ya de paro, salir de nuevo a las manifestaciones pacíficamente, independiente de lo que pase, y frente a los muchachos que están siendo detenidos, hay que decirles con suma claridad. Aquí hay muchos abogados que estamos dispuestos a ir a defenderlos, pero necesitamos saber también con claridad cuál es el papel de la Defensoría del Ministerio Público, porque a esos muchachos hay que defenderles en sus derechos dentro de la marcha, así de sencillo, que pueden considerarlos vándalos o todo lo demás, pero es exactamente lo que tiene que hacer. Y ojo, una recomendación, lo que hablábamos ahora, en este país fustigamos a un profesor que porque le dijo atembados a los estudiantes, y resulta que no cuestionamos a los grandes robos de este país como Reficar, donde la procuradora dice que no era error de los interventores ni los ordenadores de gasto. Y que se equivocaron de buena fe. Se equivocaron de buena fe, qué tristeza. Bueno, seguimos. Eisenhower, tenemos que seguir hablando de cosas de este país, pero es que esto sigue delicado y hay que seguir adelante. Y hay que decirle a la gente, hay que pelear por el derecho al derecho. No puede seguir haciendo peleas sin fundamento, sino que hay que ir por el derecho de toda la sociedad colombiana. Eisenhower, hasta la próxima. A ustedes muy amables amigos de Opiniones y de Vox. Pandora's Box. Pandora's Box. Atención, alcaldes de Colombia, llega a su municipio próximamente Tardes de Talentos, música, humor, gastronomía, farándula, salud, turismo y mucho más. Próximamente desde su municipio.